¿Me estás llamando viejo, eh? ¿De qué estás hablando? Tienes la misma edad que yo, Robert. No necesito oír esto de ti. Pero en serio, la piel de Susan está mucho más firme. Es difícil creer que ustedes dos sean hermanas. Bueno, Susan es 10 años menor que yo, así que, por supuesto, hay una diferencia. Además, nuestros rasgos faciales son diferentes. De alguna manera, siento que saqué la pajita más corta. ¿Con qué sacó la pajita más corta? ¿Por qué mi esposa tiene que ser la poco atractiva? Seguro que has tenido el valor de decirle eso a tu esposa últimamente. Robert, mi marido, ha empezado a lanzarme ese tipo de insultos cada vez que llega a casa del trabajo. Siempre tenía un tono de broma antes, pero empeoró después de que mi hermana menor Susan, a quien no habíamos visto en mucho tiempo, vino de visita el otro día. Soy Margarita, tengo 30 años. Mi papá dirige una pequeña fábrica. Nunca fuimos ricos, pero tampoco éramos pobres, así que llevábamos una vida digna. Me casé hace 2 años y seguí trabajando. Robert era vendedor de uno de los clientes de nuestra empresa. No era exactamente lo que llamarías una élite, pero parecía amable. Pensé que podría tener una vida sencilla y pacífica con él. Al no ser alguien que sea el centro de atención, siempre creí que una vida tranquila y sin ningún drama era la felicidad suprema. Mi hermana Susan es 10 años menor que yo y todavía estaba en el 11º grado cuando me casé. Nuestra familia es de Dallas, pero después de graduarse de la escuela secundaria, Susan se mudó a Boston para ir a la universidad y vivía sola allí. Aunque Robert y yo visitábamos ocasionalmente a mis padres, pasaron 2 años sin ver a Susan. Luego, después de mucho tiempo, Susan vino a visitarnos. Se había convertido en una joven hermosa y sofisticada, tal vez influenciada por Boston, y parecía bastante llamativa. Hombre, debe ser agradable estar en una familia asalariada, comentó Susan. A Susan no le gustó la fábrica. Para ella, nuestro papá, que siempre vestía ropa de trabajo y trabajaba desde temprano en la mañana hasta altas horas de la noche, le parecía pobre. A menudo decía que deseaba haber nacido en una familia asalariada normal. Robert, al ver a Susan completamente relajada, estaba visiblemente feliz. Nunca ayudó con las tareas del hogar, pero hizo todo lo posible para cuidar de Susan, y no pude evitar sentirme un poco mal por la diferencia en su actitud hacia mí. Susan, te has vuelto tan hermosa, como una modelo, dijo Robert. Basta, Robert, me estás tomando el pelo. No. No parecéis hermanas en absoluto. Bueno, siempre me han dicho que no me parezco a Margaret, desde que era niña. Supongo que sí, estuvo de acuerdo. Dejándome llevar por el momento, después de ese día, el abuso verbal de Robert hacia mí empeoró. Cada cosa fue comparada con Susan, lo que me hizo sentir mal. Además, Susan, que nunca solía venir, empezó a visitarnos con frecuencia. Cada vez, Robert le daba una cálida bienvenida y me encargaba tareas para entretenerla. Se sentaban en el sofá de la sala, bebían tragos y se reían. Quiero beber algo más elegante. Ve a comprar algo, ¿quieres? Si quieres algo, ve a buscarlo tú mismo. No soy tu ama de llaves. ¿De qué estás hablando? Susan es una invitada. Nuestro trabajo es entretenerla. Así que ve a comprar algunas bebidas. ¿Y estás encantado de hacerlo? Es patético. ¿Qué dijiste, Margarita? ¿Estás celosa solo porque es fea? ¿Qué te parece, Robert? ¿Vamos de compras juntos? ¿O deberíamos? Susan, eres muy amable. Dicho esto, se fueron y no regresaron hasta dentro de 2 o 3 horas. Me preguntaba qué estarían haciendo, pero estaba demasiado ocupado limpiando su desorden para pensar demasiado en ello. No sabía que esto conduciría a tal evento. 3 meses después de que Susan comenzara a venir, llegué a casa y encontré papeles de divorcio con el nombre de Robert sobre la mesa. Nunca antes habíamos hablado de divorcio. Cuando revisé el armario, toda la ropa de Robert había desaparecido. ¿Qué está sucediendo? Intenté llamar a Robert, pero no respondió. Entonces recibí una llamada de Susan. Margaret, lo siento, estoy un poco ocupada en este momento. ¿Atado?
¿Cómo si me preguntara dónde se ha ido Robert? ¿Cómo supiste eso? Estoy con Robert ahora mismo. ¿Estás hablando de mi marido, Robert? ¿Qué quieres decir? Bueno, nos hemos fugado. Por un momento, no entendí lo que estaba diciendo. Me pregunté qué significaba fugarse. Era una palabra que debería haber conocido desde hacía mucho tiempo, pero no podía comprenderla. ¿Fugarse? ¿Qué es eso? Oh, vamos. La fuga es la fuga. Amor prohibido, ya sabes. Robert y yo hemos huido juntos en un viaje de amor. ¿Estás bromeando? Por supuesto, lo digo en serio. Mi marido y mi hermana se fugaron. Lo sentí como algo sacado de un drama romántico barato, no algo que me pasaría a mí. Se suponía que mi vida pasaría normalmente sin mucho preámbulo y, sobre todo, eso es lo que esperaba más que nadie. Robert es mi marido, Susan, tú eres mi hermana. Es imposible que ustedes dos se fuguen. Oh, vamos. Es exactamente por eso que nos fugamos. Si Robert no fuera tu marido, no habría necesidad de que huyéramos. ¿Verdad? Pero ya sabes lo que dicen, cuanto mayor es el obstáculo, más duro es el amor. ¡Qué maduras! ¿Ustedes dos creen que pueden hacer esto y salirse con la suya? Pero no se puede evitar. Porque estamos enamorados. ¿Qué pasa con Robert? ¿Está ahí? No responde a mis llamadas. Él ya no quiere hablar contigo. Pero como soy tu hermana, hice todo lo posible para hacértelo saber. Agradece. Con eso, Susan colgó el teléfono. No importa cuántas veces intenté devolver la llamada, no hubo respuesta. Inmediatamente me comuniqué con nuestros padres y mis suegros para denunciar la situación. Ambos padres se sorprendieron al pensar que debía ser algún tipo de broma de mal gusto, tal como lo hice yo. Pero en realidad, habían planeado meticulosamente fugarse. Robert ya había dejado su trabajo y Susan había presentado su aviso de retiro a la universidad. Además, Susan había retirado todo el dinero de las cuentas de nuestros padres e incluso se llevó todo el efectivo que quedaba en casa. Podríamos haber podido descubrir dónde estaban contratando a un investigador privado, se ofreció Paul, mi suegro, a cubrir todos los gastos para encontrarlos y conversar. Pero me negué. Paul tenía derecho a buscarlos y hablar, y los suegros podían hacer lo que quisieran. Pero yo no quería volver a ver la cara de Robert ni de Susan nunca más. Lo siento mucho. Lo que hizo Robert es imperdonable, se disculpó Paul, inclinándose profundamente hasta el suelo. Mi papá parecía abatido y tanto mi mamá como mi suegra estaban llorando. Sin embargo, la situación fue aún peor porque se trataba de mi hermana. Ya que era un miembro de la familia. Era imposible comprender lo que sentían nuestros padres. Robert había huido después de pedir dinero prestado a colegas y amigos, quienes luego vinieron a preguntarme qué había pasado o incluso vinieron a nuestra casa exigiendo el reembolso. Cada vez que tenía que explicar la situación o disculparme, me dejaba completamente exhausto. Era evidente en los ojos de los amigos de Robert, haciéndome sentir completamente miserable. Al ver sus caras, pensé que no podría compartir esta vergonzosa historia con mis amigos. ¿Mi esposo y mi hermana están teniendo una aventura? ¿Qué historia tan tonta resultó ser? Debí haber sido un tonto al no darme cuenta hasta llegar a este punto. Mirando hacia atrás, había muchas señales, pero nunca dudé de ellas. Nunca se me pasó por la cabeza que la gente pudiera traicionarte de esta manera. Ni tu hermana con tu marido, ni tu marido con tu hermana. Tales historias pueden ser comunes en el mundo, pero nunca esperas que te sucedan a ti. Bueno, les conté a mis amigos cercanos sobre el divorcio. Todavía no he podido compartir los dolorosos detalles. ¿Robert tuvo una aventura?, preguntarían. Bueno, algo así, respondía vagamente. Pasó mucho tiempo antes de que pudiera decirles la verdad a mis amigos. Por un tiempo no tuve ganas de hacer nada. Dejé mi trabajo y me encerré. Mi estado mental estaba en ruinas. Incluso pensé que todos debían estar riéndose de mi desgracia. Regresé a casa, pero escuchar risas a mi alrededor me hizo quedarme en mi habitación con los oídos tapados durante días. Finalmente,
tanto los padres de Robert como los míos cortaron los lazos con la pareja y cesaron toda comunicación con ellos. A medida que pasó el tiempo, poco a poco empezó a sanar mi corazón. Pasó un año antes de que pudiera volver a mirar a la gente a los ojos. Pero poco a poco me cansé de causar preocupación y de tener una cara sombría. A pesar de no haber hecho nada malo, no pude evitar sentir el peso de las miradas de los demás sobre mí. Mientras yo perdía el tiempo sin rumbo, esos dos estaban ahí afuera, probablemente viviendo a lo grande. Y finalmente me di cuenta de lo tonto que estaba haciendo. Yo también tengo todo el derecho a disfrutar de mi vida. Al darme cuenta de ello, finalmente pude levantar la cabeza y caminar con orgullo otra vez. Estoy bien ahora, dije. Tanto mi papá como mi mamá parecieron aliviados por mis palabras. Mirando hacia atrás, probablemente lo tuvieron mucho más difícil que yo. Sin embargo, los resentía mucho. Después de eso, comencé a ayudar en la fábrica de mi papá. Trabajando allí podía olvidarme de lo desagradable y el tiempo parecía pasar volando. Los recuerdos de esos dos ocasionalmente cruzaban por mi mente, pero sobre todo podía vivir sin recordarlos. Y así pasaron 20 años y casi me había olvidado por completo de ellos. Papá enfermó y falleció hace 3 años. Tal vez por consideración hacia mí, nunca mencionó el nombre de Susan hasta el final. Pero tenía una expresión tan pacífica en su rostro cuando pasó. Me pareció que estaba sonriendo. Creo que estaba satisfecho con su vida, dijo mamá. Margaret, creo que papá tuvo una vida plena gracias a ti, dijo. No pude detener las lágrimas ante sus palabras. Han pasado 3 años desde que murió papá y sigo dirigiendo la fábrica y viviendo días plenos. De la nada, Robert se acercó a mí, rompiendo el silencio. Había pasado tanto tiempo. Por un momento no reconocí quién era. Soy yo, dijo. ¿Yo? ¿Lo has olvidado? Es Roberto. ¿Robert? ¿Quieres decir, sí, tu exmarido Robert? ¿Qué quieres después de todo este tiempo? Acabo de recibir una buena noticia y pensé que debería hacértelo saber. No necesito oírlo. No te enojes. No son malas noticias para ti. El hijo de Susan y yo ingresamos a la universidad. Tú, por otro lado, pareces estar viviendo la misma vida solitaria. Me pregunté por qué se pondría en contacto conmigo y luego pensé que debía ser algo trivial. ¿Esperaba que me arrepintiera o sintiera envidia al escuchar su noticia? Quizás Susan le dijo que se acercara a mí. Casi podía ver el rostro de Susan, alegre ante ese pensamiento. ¿Por qué crees que mi vida es solitaria? Vamos, todavía estás soltera, ¿verdad? Tu papá era solo un trabajador en una pequeña fábrica. Papá falleció hace 3 años. Pensé en informarle a Susan, pero no sabía dónde estaba. Mamá dijo que no había necesidad de hacer todo lo posible para decírselo. Entonces, el viejo está muerto. ¿Eso significa que la fábrica también cerró? No sabes nada, ¿verdad? ¿No lees las revistas económicas? ¿De qué estás hablando? La fábrica de mi papá se especializaba en fabricar piezas electrónicas de precisión. Y había un ingeniero que se enamoró de los componentes de precisión que mi papá producía. Este ingeniero visitaba con frecuencia a mi papá y se ofrecía a apoyar su empresa. Juntos, logré éxito en el desarrollo de nuevas piezas. Su precisión fue ampliamente reconocida y la experiencia de mi padre comenzó a obtener elogios tanto nacionales como internacionales. Antes de que se diera cuenta, la fábrica se había hecho famosa. A menudo aparece en revistas económicas. No sé ni me interesa saber qué tipo de vida llevan Robert y Susan. Pero parecen estar al margen de los asuntos actuales. La fábrica de mi padre se ha ampliado a una segunda fábrica, y está ganando más de 100 millones de pesos al año. En serio. Todos trabajamos duro para ello, así que no tuvimos tiempo de recordar a ustedes. Su hijo ingresó a la universidad. No podría importarme menos. ¿Creía que tenía una familia aquí con quien compartir esas alegrías? Ese sigue siendo el optimismo que veo. Robert se quedó en silencio ante mis palabras. Quizás pensó que el tiempo lo habría perdonado todo. Y venir a mí con esa noticia, no puedo imaginar que esté en su sano juicio.
Una vez más me siento aliviado de haberme divorciado de un hombre así. Así que acabas de decir que la fábrica de tu padre gana $100 millones al año, ¿y qué hay de eso? Bueno, Susan es su hija. Tiene derecho a su herencia. Entrégala. No existe tal cosa. Planeas guardártelo todo para ti, ¿eh? Pero no te lo permitiré. Tenemos algo llamado herencia forzosa aquí mismo. Incluso si eso fuera cierto, el reclamo de Susan podría ser compensado por el dinero que se llevó consigo. Además, en el momento de su muerte, mi papá no tenía ningún activo. Dije que era la fábrica de mi papá, pero él no era nada más que un empleado. ¿Qué quieres decir? La fábrica casi se hundió debido al dinero que Susan tomó. No importa cuánto luchamos, la deuda simplemente creció. Y cuando estábamos a punto de perder el juicio, el hombre que se ofreció a ayudarle compró la fábrica a papá. Así es como logró saldar las deudas. La verdad es que mi papá, que originalmente era técnico, también quería centrarse más en eso que en la gestión. El comprador era joven y acababa de iniciar su propio negocio, pero era entusiasta y honesto, y valoraba mucho las habilidades de mi papá. Eso debió haber sido comunicado a mi papá, así que la venta se realizó. La fábrica continuó empleando a todos sus trabajadores sin falta, y papá pudo dedicarse a desarrollar piezas, lo que realmente lo hizo feliz. ¿Qué quieres después de todo este tiempo? No es necesario que hagas comentarios al respecto. Entonces, al final, la fábrica fue tomada. ¿Qué haces allí, trabajando como señora a tiempo parcial? Mala suerte. El hombre que compró la fábrica es mi actual marido. ¿Eh? Sí, me atrajo la personalidad sincera de Timothy, el esposo que había venido a ver a papá. Mis padres sintieron lo mismo. Entonces, cuando llegó el momento de casarme con Timothy, ambos lloraron lágrimas de alegría. Cuando informé a los padres de Robert sobre nuestro nuevo matrimonio, estaban realmente felices por nosotros. Esa fue la última vez. No he estado en contacto con ellos desde entonces. Dejé de comunicarme porque creo que es doloroso para ellos recordar lo que hizo Robert cuando ellos me vieron. ¿Tu marido? ¿Qué pasa con él? ¿Engañaste a un hombre y le robaste una fábrica a tu padre? ¿En serio? Solo se te ocurren ideas de baja calidad. Ya ni siquiera tengo ganas de hablar de esto. Solo espera. Mi hijo ingresó a la universidad, y no a cualquier universidad, sino a una prestigiosa universidad privada. Seré tu sobrino. ¿Y qué? Bueno, quiero decir, danos un regalo de celebración. El costo total de la universidad es de 30,000 pesos. ¿Eres estúpido? ¿Por qué crees que pagaría ese dinero? Debido a que tu esposo está obteniendo ganancias, no estaría de más dar tanto para la celebración de tu sobrino, ¿verdad? ¿Es por eso que me contactaste? Diré esto, hablemos de propiedades y todo eso. ¿Se trata solo del dinero? Cuando pregunté eso, la voz de Robert pareció quebrarse. Tal vez estaba un poco nervioso. Parece que di en el blanco. Después de 20 años de pedir dinero a una exesposa que abandonaste. ¡Qué descaro! Claro, eso el niño es mi sobrino, pero considerando lo que pasó, ¿un hombre de 50 años no entiende que no está en condiciones de exigir nada? Me siento profundamente avergonzado de haber estado casado con un hombre así. La empresa para la que trabajo se trata de ir a la quiebra y estoy en la lista de los que serán despedidos. Si las cosas siguen así, no podré pagar las cuotas universitarias de mi hijo, así que ayúdenme. No conozco a este niño del que estás hablando, ni tengo ninguna obligación. ¿Has hecho lo suficiente para asegurarlo? ¿No lo entiendes? Fue hace mucho tiempo. ¿Puedes dejar que lo pasado sea pasado? Con eso, Robert comenzó a llorar por teléfono, usando lágrimas para persuadirme. Mi corazón solo se enfría más. ¿Cree que llorar le permitirá obtener el perdón? No tengo la menor creencia de que llegará un día en el que pueda reír. Y reunirme con ellos. No esperen que llegue un día en el que deje pasar esto, jamás. ¿Entonces no sabes nada de papá y mamá? Intenté comunicarme con ellos, pero no pudieron comunicarme. Y cuando fui a su casa, estaba en el mercado.
Ambos viven ahora en una residencia de ancianos remunerada y vendieron su casa por el dinero. Hace mucho que no los veo, pero hace poco recibí una postal informándome. Creo que no nos volveremos a ver. Ahora solo espero que vivan días de paz. Si Robert estuviera realmente preocupado por el bienestar de sus padres, eso sería una cosa. Pero para alguien que solo busca un paradero para pedir dinero, realmente no lo sé. Tampoco he estado en contacto desde entonces, así que voy a colgar ahora. No puedo serte de ayuda, o mejor dicho, no quiero serlo. No tengo ninguna intención de involucrarme. Pase lo que pase, no lo olvides. Después de eso, hubo algunas llamadas más, pero las bloqueé. Luego parece que Susan contactó a mamá. Oye, mamá, por favor, necesito ayuda. Robert dijo que había logrado cubrir el costo de la universidad preguntándoselo a sus familiares, pero lo rechazaron. Durante esa conversación, cuando los presioné sobre por qué los familiares se habían negado a ayudar, me pareció Susan y su marido finalmente le contaron a su hijo las circunstancias de su matrimonio. Fue entonces cuando su hijo estalló y gritó, eso siempre es lo peor. Me avergüenza tenerlos como padres. Esto es lo peor. Y abandonó la casa. Robert fue despedido de su trabajo y no pudo encontrar otro. Lo echaron de su apartamento por no pagar el alquiler y ahora se ve obligado a vivir una vida dura en un lugar sucio y barato. Apartamento sin luz solar. Trabaja a tiempo parcial desde la mañana hasta la noche, pero no es suficiente para ponerse al día con sus deudas. Parece que Susan estaba llorando al otro lado del teléfono, pidiendo ayuda. Lo que sucede, regresa. Un ejemplo perfecto. La felicidad construida sobre la desgracia de otros puede desmoronarse fácilmente. Deberías reflexionar sobre ese pensamiento por el resto de tu vida, dijo mamá antes de colgar el teléfono. No hemos sabido nada de ellos desde entonces, así que no sé ni quiero saber dónde están o qué están haciendo. Solo quiero seguir trabajando duro y honestamente, protegiendo a mi familia y la tecnología que queda. Detrás de la fábrica de papá. Tengo el apoyo de mi familia. Estoy realmente feliz todos los días.